Bienvenidos hermanos otra vez a esta capacitación de evangelismo, ¿verdad? Hecha para pastores, ancianos, miembros de nuestras iglesias. Cómo hacer un evangelismo más integral. Un saludo para algunos colegas del país del Perú, ¿verdad? Dios me los bendiga por allá. Un saludo a México también, a Chiapas, Acapulco, Guerrero, que es mi estado, ¿verdad? Es el lugar donde yo nací. Un saludo de parte del ingeniero Carlos Ariel Presa, que es el que está en las cámaras, y un servidor, el pastor Johan Pineda, evangelista y capacitador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos y aquí en México. Es un gusto saludarles, hermanos, en esta hora, ¿verdad? Vamos a estudiar. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de varias personas que fueron alcanzadas por el Señor. Pero también en los escritos de la sierva del Señor, nosotros encontramos unas citas, ¿verdad?, que tienen que ver con algo que nosotros tenemos que hacer. Ellos también deben ser alcanzados. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos los que deben ser alcanzados? Antes de leer esas citas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, queremos escuchar tu voz. Acompáñanos y ayúdanos y permítenos servirte. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrar y glorificar tu bendito nombre. Queremos leer unas citas del Espíritu de Profecía, Señor, pero queremos hacerlo con tu bendición. Dirige nuestras vidas hoy y siempre en Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Padre. Hace tiempo, hace algunos años atrás, creció en mí la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué hacer con respecto a otros dirigentes de otras iglesias? Su servidor está por estudiar pronto la maestría en el área de misiología, que es en el área de evangelismo. Pero yo encontré unas citas, buscando en el Espíritu de Profecía, yo encontré unas citas, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro del Evangelismo, página 409, párrafo 2. Dice: acercaos a los pastores de otros credos. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por estos hombres y con ellos, pues Cristo intercede por ellos. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo debemos manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño, ¿verdad? Que también está en la cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 386. Familia, la importancia, ¿verdad?, de trabajar por otros pastores. Muchas veces en nuestra iglesia, ¿verdad?, nosotros o a veces nuestros miembros mal enseñados, si podríamos decirlo de esta manera, a veces les gusta entrar en discusión con la Biblia. Pero queridos hermanos, familia que nos miran a través de la televisión o el internet, dice, debe dedicarse el más sabio y el más firme trabajo en favor de los pastores que no son de nuestra fe. Hay muchas personas que lo único que saben es ser mal dirigidos por los pastores de otras iglesias. Mientras tengan su vida escondida con Cristo en Dios, oren y trabajen obreros fervorosos, fieles y temerosos de Dios, por los pastores honestos que han sido enseñados a interpretar falsamente la palabra de vida. Tú sabes, algunos años atrás tu servidor se encargó de estar predicando en otras iglesias evangélicas. Pisó iglesias pentecosteses, muchas dominicales en diferentes ramas. Tu servidor ha compartido la palabra de Dios en esos lugares y algunas personas lo ven mal, pero buscando en los escritos, cuando Cristo dice que dio su vida por todos y por todo el mundo, abarcó también a estos dirigentes de la iglesia. Dice el libro del Evangelismo, ¿verdad? Página 409 y en la carta 72, en el año de 1899 que fue escrita esta carta, dice, nuestros pastores han de hacer suya la obra especial de trabajar por los ministros. No han de entrar en polémica con ellos, sino que con su Biblia en la mano han de instarlos a estudiar la palabra. Si esto se hace, hay muchos pastores que ahora predican el error
que predicarán la verdad para este tiempo. Hermanos, tenemos una solemne cosa que hacer. Yo llegué una ocasión a predicar a un pueblo dominical, un pueblo católico. Y tu servidor en ese pueblo, el líder de esa iglesia, le dijo a los hermanos de su iglesia que no nos recibieran a nosotros. Claro, nosotros buscamos el aspecto del método de Cristo para llegar, que eso lo hablaremos más adelante en otra intervención. Pero cuando se habló, tu servidor predicó, habló de los 10 mandamientos, una semana de campaña usando la Biblia dominical, una Biblia grande. Expliqué con amor las grandes verdades de Dios sin lastimar. El dirigente de la iglesia, él no llegaba a la campaña, pero su gente sí llegaba. Y él allá en su casa se sentaba a escuchar la palabra de Dios. Comenzó a leer y cuando llegué a la parte del sábado, ese fue un día jueves que hablé acerca del sábado, uno de los dirigentes me dijo: pastor, el líder de la iglesia dominical no viene, pero en su casa se queda. Todo lo que usted dice con los textos bíblicos, él lo busca. Y ese día abrí la palabra de Dios, Éxodo 28, en esa Biblia latinoamericana grande. La palabra de Dios dice ahí: acuérdate del día sábado para santificarlo. Yo sabía que en ese momento que yo estaba leyendo esa cita bíblica, él la estaba leyendo también. Yo no estaba entrando en controversia, ni lastimando, no. El Señor nos anima a nosotros, a través de la sierva del Señor, que nosotros seamos cuidadosos, seamos inteligentes, que no entremos en desacuerdos. Usemos la cabeza, usemos la razón para llegar a esas personas. Si tú llegas insultando, lastimando, dañando, nunca vas a lograr nada. Este hombre escuchó la palabra de Dios, líder de esta iglesia. Él me consideraba un enemigo. Pero cuando él estudió en la palabra de Dios lo que Dios quería, cuando él estudió lo que Dios deseaba que él viera, y él, hermanos, al estudiar que el sábado era el día de reposo, este hombre lo abrazó para él. Fue allá con su superior y le dijo: renuncio. Y llegó a mi casa, tocó mi puerta, y cuando yo la abrí me sorprendí de ver al dirigente de esta iglesia. Y él viene y me dice: pastor, he venido para que me bautices, quiero ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día. El Señor tocó su corazón. A su esposa y a él yo fui y tuve el honor de bautizarlo. Pero antes de que lo bautizara, él fue con su iglesia y le dijo: señores, desde hoy dejo de ser líder de esta iglesia dominical para unirme a la iglesia adventista del séptimo día, porque he encontrado la verdad en esta iglesia. Hermanos, tú no necesitas entrar en controversias. Ora por esas personas que no conocen del amor de Dios. Ora por esos dirigentes que guardan un día errado que no es. Ora por ellos y ve poco a poco llegando a sus vidas y a sus corazones. Mira, dice el Evangelismo, página 409. Mucho han perdido nuestros hermanos al seguir planes tan estrechos que no alcanzan a las clases más inteligentes y mejor educados. Demasiado a menudo la obra ha sido dirigida de tal manera que ha dado la idea a los no creyentes de que es de poca consecuencia algún vástago descarriado del entusiasmo religioso enteramente indigno de ser tomado en cuenta. Mucho se ha perdido por falta de métodos sabios de trabajo. Debe hacerse todo esfuerzo posible para dar carácter y dignidad a la obra, dice. Familia, nosotros debemos de ver algo y velar algo muy importante. Mira, se necesita mucha sabiduría para alcanzar a los pastores y hombres de influencia. Pero, ¿por qué habrían de ser descuidados como lo son por parte de nuestros hermanos? Estos hombres son responsables ante Dios en proporción a los talentos que les fueron confiados. Donde se ha dado mucho, mucho será vuelto a pedir. ¿No debiera haber estudio más profundo y mucha más oración por sabiduría para que sepamos cómo alcanzar a estas clases? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que Dios quiere. Mira, sigue la pregunta. Evangelismo, página 409. ¿No debiera emplearse sabiduría y tacto para ganar a estas almas que si llegaran a convertirse realmente serían instrumentos pulidos en las manos de Dios para alcanzar a otros?
si podemos ganar para Cristo y la verdad a almas a las cuales Dios ha confiado grandes capacidades, nuestra influencia por su intermedio se irá extendiendo constantemente y llegará a ser un poder creciente para el bien. Queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos, y mira, ahí te va esto es muy importante, no todos aceptarán la verdad. Después de haber realizado los esfuerzos más decididos para llevar la verdad a las personas a quienes Dios ha confiado grandes responsabilidades, no os desaniméis si la rechazan. Hicieron lo mismo en los días de Cristo. Cuidad de mantener la dignidad de la obra mediante planes bien trazados y una conversación piadosa. No penséis que habéis elevado el estandarte demasiado alto. Familia, algunos sí van a aceptar, otros no van a aceptar. Cumplamos lo que nos toca. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que desea el Señor. Mira, la sierva del Señor en uno de los escritos dijo: tal vez tengáis ocasión de hablar en otras iglesias que no es la adventista. Al aprovechar esas oportunidades, recordad las palabras del Salvador, Mateo 10:16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No estimuléis la malignidad del enemigo pronunciando declaraciones denunciatorias. En esa forma, dice, cerrarías las puertas a la entrada de la verdad. Hay que dar mensajes bien definidos, pero guardaos de crear antagonismo. Hoy muchas almas que deben ser salvadas. Evitad toda expresión dura. O sea, hay muchas almas, dice, que deben ser salvadas. Debemos de ser cuidadosos, hermanos. Dice, en vuestras palabras, dice el libro del evangelismo de la sierva del Señor, en vuestras palabras y obras, sed sabios para salvación, presentando a Cristo ante todas las personas con quienes os relacionéis. Vean todos que vuestros pies están calzados con el evangelio de paz y buena voluntad hacia los hombres. Maravillosos serán los resultados que veremos si nos dedicamos a la obra llenos con el Espíritu de Cristo. Recibiremos ayuda en nuestra necesidad si llevamos a cabo la obra con justicia, misericordia y amor. La verdad triunfará y llevará hacia la victoria. Estamos por cerrar en este momento esta parte. Pero yo quiero, queridos hermanos, que reflexionemos en esto que he estado leyendo. Declaraciones reprobatorias, denunciando cosas. Hermanos, cuando se nos permita predicar en esos templos. Yo he predicado en esos templos y he hablado del amor de Cristo y ellos han buscado el camino verdadero a seguir. Reflexionemos en esta tarde. Nuestras grandes ciudades están alcanzando rápidamente la condición representada por el estado en el que se encontraba el mundo antes del diluvio, cuando vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Hay gente que vive en mansiones lujosas que está practicando pecados que deshonran a Dios. Pero algunas de esas mismas personas, por influencia de la predicación del último mensaje probatorio, se convencerán de sus pecados y se convertirán. Yo quisiera que tú medites en esta hora. Los que pretenden, carta número 140 en el año 1908, los que pretenden creer en Cristo han de representarlo mediante hechos de bondad y misericordia. Los tales nunca sabrán hasta el día del juicio qué bien han hecho al procurar seguir el ejemplo del Salvador. Cristo, hermanos, nos enseñó. Testimonios Selectos, tomo 5, página 263. La bondad es la llave de un evangelio más amplio. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad allí donde hoy en día se produce una sola. Queridos hermanos, deseamos de todo corazón, ¿verdad?, que tú te pongas en las manos de Dios. Y si un día Dios te da la bendición de que tú prediques en esos lugares, ellos deben ser alcanzados también. Hemos tenido testimonios hermosos donde muchas veces pastores evangélicos con toda la iglesia se vuelven adventistas del séptimo día, vienen a encontrar la verdad. Ojalá y tú, aquí en Miami, en la Florida, en otras partes de Estados Unidos, en México, Centroamérica, Sudamérica, en todas partes del mundo, te dejes usar por Dios.
y que uses el tacto para llegar a las personas, para hablar a las personas acerca del amor de Cristo. Juntamente con el ingeniero Carlos Ariel Presa en cámaras y tu servidor, el pastor Johan Pineda, evangelista y capacitador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, deseamos de corazón que Dios te bendiga y déjate usar por el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias por la vida que nos das. Te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos ayudes. Señor, habla a nuestros corazones. Y cuando tú nos des la oportunidad de hablar con personas que son de otras religiones, nos des sabiduría al hablar con ellos. Que sigamos el ejemplo de Cristo. Ayúdanos a ser fieles delante de ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Dios te bendiga en esta tarde, ¿verdad? Y en un momento más se estará poniendo ahí la dirección y todo, ¿verdad? Y el correo ahí, todo para que te puedas comunicar en algún momento con tu servidor. Dios te bendiga en esta hora.